¿Sabías que los medicamentos utilizados en la quimioterapia han salvado millones de vidas desde su desarrollo? Ahora vamos a hablar sobre los citostáticos dentro de su clasificación, los agentes alquilantes. Los agentes alquilantes van a ser un tipo de medicamento de fármaco que se va a llegar a utilizar en las quimioterapias para tratar diferentes tipos de cáncer. Hablando un poquito sobre su mecanismo de acción, debemos tomar en cuenta que todo va a pasar porque un grupo alquino, ese grupo que nosotros vemos debajo de la imagen, se va a llegar a introducir a la molécula del ADN, especialmente la guanina, dentro de las células cancerosas, creando enlaces cruzados entre las hebras de ADN. Este entrelazamiento que va a haber del grupo alquilante y la molécula del ADN va a llegar a provocar que no se enrosque y se replique correctamente el ADN durante la división celular. Debemos tomar en cuenta que el mecanismo de acción de este agente alquilante va a ser no selectivo, por lo tanto puede llegar a afectar también a las células normales. Y esto va a llegar a causar efectos secundarios como la supresión de la médula ósea, que va a hacer la disminución de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Por qué? Porque estos citostáticos, agentes alquilantes, van a llegar a dañar las células madres hematopoyéticas y va a llegar a causar anemia. Por lo tanto, el paciente va a llegar a tener fatiga, debilidad, porque no va a haber un buen transporte de oxígeno. Así también va a llegar a causar una leucopenia, que va a ser disminución de los glóbulos blancos. El paciente va a ser más propenso a contraer cualquier enfermedad rápidamente o va a tener mayor riesgo de contraer cualquier infección. Así también una trombocitopenia, que va a ser la disminución de las plaquetas y el paciente a consecuencia de ello no va a llegar a tener una buena coagulación o va a tener mayor riesgo de tener cualquier hemorragia. Así también va a tener náuseas y vómitos porque estos citostáticos van a llegar a dañar el revestimiento del tracto digestivo o va a llegar a estimular el centro del vómito. Por lo tanto, va a llegar a causar náuseas y vómitos. En cuanto a la pérdida de cabello, esto va a ser porque estos citostáticos van a llegar a dañar lo que es el folículo piloso, provocando la caída del cabello. Vamos a empezar por este fármaco que es la ciclofosfamida. Dentro de su clasificación, los agentes alquilantes vienen diferentes presentaciones de diferentes laboratorios. El que más se utiliza acá es el vial polvo blanco con 1 gramo de ciclofosfamida con su agua para inyección de 50 ml. También viene en grajeas de 50 miligramos en una caja de 20 unidades. Su almacenamiento va a ser conservar a temperatura ambiente protegido de la luz. Su reconstitución es un vial de polvo liofilizado, reconstituir 200 miligramos con 10 ml de agua por inyección. En este caso, el vial, el polvo blanco de 1 gramo, se debe reconstituir con 50 ml. Las vías y formas de administración va a ser vía oral, la inyección endovenosa administrar de 3 a 5 minutos, la perfusión endovenosa administrar de 15 a 30 minutos, la perfusión IV continua, la intramuscular, intraperitoneal, la intrapleural. Las indicaciones de esta ciclofosfamida va a ser para cáncer de mama, linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, sarcomas óseos y de partes blandas, leucemias, cáncer de ovario y va a ser compatible con diferentes fármacos como lo podemos observar ahí. Los efectos adversos va a ser las náuseas y vómitos, la supresión de la médula ósea, la pérdida de cabello, fatiga, riesgo de infertilidad, toxicidad cardíaca y pulmonar. La dosificación va a ser de 60 a 120 miligramos vía oral, de 60 a 1500 miligramos cada 3 a 4 semanas, de 4 a 7 gramos endovenosa, repartidas en 4 días previo al trasplante de médula ósea. En cuanto a los cuidados de enfermería, debemos vigilar la función hematológica porque debemos tomar en cuenta que va a haber una mielosupresión de la médula ósea, es decir, van a llegar a disminuir los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas. Debemos verificar si existe alguna afección en esta. También el control de náuseas y vómitos, verificando las indicaciones si existe una premedicación. La observación de la función urinaria, porque debemos tomar en cuenta que este medicamento como efecto adverso tiene la nefrotoxicidad.
La infertilidad. Va a ser muy importante que nosotros hablemos con el paciente en caso de que esté en una edad fértil, porque este fármaco va a llegar a causar infertilidad. También va a ser muy importante la asistencia psicológica, el apoyo emocional que debemos darle al paciente. También debemos implementar las medidas estrictas de higiene para prevenir infecciones, porque debemos tomar en cuenta que este fármaco va a ser inmunosupresor, es decir, van a bajar las respuestas inmunológicas del paciente. También debemos decirle al paciente que es muy importante que tiene que tener la adherencia al tratamiento. Continuamos con este fármaco que es el cisplatino, que dentro de su clasificación es un agente alquilante. Viene en diferentes presentaciones, en vial soluciones de 10 miligramos, de 25 miligramos, de 50 miligramos, En cuanto a su almacenamiento, tenemos que se debe conservar la temperatura ambiente protegida de la luz en un frigorífico de +2-8. Sus vías y formas de administración va a ser perfusión endovenosa de 30 a 8 horas, perfusión continua, vía intracavitaria, vía intraarterial, vía intraperitoneal y V directa. En cuanto a las indicaciones de este fármaco cisplatino, va a ser carcinomas de testículo, ovario, vejiga, retinoblastoma, cabeza y cuello, pulmón. Otras indicaciones también son los tumores de células germinales, neuroblasto, osteosarcoma, colorectal, esofágico, gástrico, mama, endometrio, cervix, tumores del sistema nervioso central, etc. En cuanto a los efectos adversos, se ve predominante las náuseas, vómitos, nefrotoxicidad, eso quiere decir que va a llegar a causar daño a los riñones, la ototoxicidad, la pérdida de la audición, la mielosupresión, la neuropatía periférica. En cuanto a los cuidados de enfermería, tenemos vigilar la función renal mediante las pruebas de laboratorio, asegurar la adecuada hidratación antes, durante y después de la infusión para prevenir la nefrotoxicidad, porque debemos tomar en cuenta de que este fármaco va a afectar a los riñones, el control de náuseas y vómitos, viendo la premedicación con antieméticos, realizar las evaluaciones auditivas periódicas para detectar signos de ototoxicidad, controlar regularmente el hemograma para detectar la mielosupresión. Tenemos este otro fármaco que es la altreptamina, que viene dentro de la clasificación dentro de los antineoplásicos derivados del agente alquilante. Su presentación va a ser en cápsulas de 50 miligramos, almacenamiento va a ser en un lugar fresco y seco. La reconstitución no procede porque su vía y forma de administración va a ser vía oral. Las precauciones al administrar este fármaco de la altreptamina, debemos tomar en cuenta que va a ser muy irritante al contacto de la piel y las mucosas. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado. Y se debe administrar preferentemente después de las comidas. En cuanto a las indicaciones, tenemos que se va a utilizar para cáncer de ovario avanzado, cáncer de pulmón, cáncer de mama, de cervix y algunos linfomas. Los efectos adversos van a ser las náuseas, vómitos, la mielosupresión, neuropatía periférica causando hormigueo, la hepatotoxicidad, reacciones alérgicas, el ras cutáneo o reacciones anafilácticas. En cuanto a los cuidados de enfermería, tenemos los análisis de sangre regulares, controlar la mielosupresión, las náuseas, vómitos, detectar los signos de neuropatía periférica, es decir, debemos verificar y valorar al paciente que al momento de la administración o durante el paciente tenga lo que es hormigueo, parestesias, ¿no? La monitorización hepática, que va a ser controlar las enzimas hepáticas y la función hepática para detectar posibles alteraciones, informar al paciente cuáles son los pros y contras de la administración de este fármaco de la altreptamina y educar sobre la importancia de seguir el régimen del tratamiento y que él también tenga una buena adherencia. El Busulfan, dentro de la clasificación de los agentes alquilantes, la presentación va a ser dentro de comprimidos de 2 miligramos. Su almacenamiento va a ser conservar los comprimidos en una temperatura ambiente y protegidos de la luz. Su reconstitución no procede, su forma de administración va a ser vía oral. Las dosificaciones va a ser 2 meses de terapia continua.
Las indicaciones de este fármaco busulfán va a ser para leucemia mieloide crónica y algunos tumores sólidos. La preparación para trasplante de células madres hematopoyéticas. Los efectos adversos va a ser daño en los nervios periféricos, es decir, el paciente puede llegar a presentar parestesias o hormigueo en los miembros inferiores. Va a provocar estreñimiento, alopecia, pérdida de cabello, mielosupresión, reacciones alérgicas, ras cutáneo, urticaria o en casos raros reacciones anafilácticas. En cuanto a los cuidados de enfermería, se debe vigilar la función hematológica, el control de las náuseas y vómitos, observar la función urinaria, hablar un poco a este paciente porque este fármaco puede llegar a causar la infertilidad, la asistencia psicológica, el apoyo emocional va a ser muy importante, implementa las medidas estrictas de higiene y que el paciente también debe tener una buena adherencia a este tratamiento. Eso sería todo. Muchísimas gracias por ver el video y por su atención.